Estamos muy felices y contentos porque acabamos de llegar a consensos de equipo. Estos consensos tienen que ver con la arquitectura con la que vamos a desarrollar a partir de ahora en nuestro proyecto y en concreto se trata de seguir arquitectura hexagonal. Ya sabéis, capa de infraestructura, capa de aplicación, capa de dominio. Es decir, hay distintas carpetitas en nuestro código que tienen que respetar ciertas reglas, como por ejemplo que la capa de dominio, que es la más interna, no puede importar, no puede hacer uso de clases que estén en las capas más externas, siendo aplicación e infraestructura, y también de aplicación tampoco podemos ser infraestructura. Total, que hay ciertas convenciones. Esto normalmente lo trabajaríamos en PRs revisando manualmente de oye, que no nos hayamos colado, que no haya un use por aquí de otra clase de esos paquetes o lo que sea para avisar o darnos cuenta nosotros mismos. El problema es que esto no deja de tener un cierto margen de error puesto que es algo manual, con lo cual vamos a mirar en este mismo vídeo, vamos a aprender cómo hacerlo de forma automática, definir esas reglas y despreocuparnos por completo. Así que Rafa, ilumínanos. ¿Qué es esto de PHP AT? Vamos primero a ver la alternativa que hay, también famoseta, de PHP Architect, ¿vale? Una librería que básicamente también sirve para definir dependencias. ¿Sí? Lo que pasa es que ni tanto PHP AT como PHP Architect tenían una feature que nosotros queríamos, que era poder decir que ciertos métodos de algunas clases solo van a tener un método público. O sea, ciertas clases, las clases de la capa de aplicación solo tienen un método público, porque queremos que cada caso de uso tenga su clasecita correspondiente. Entonces, entré al código fuente, quería mirar el código fuente de PHP AT, ¿sí? Y sin querer entré en el de PHP Architect, ¿sí? Y dije, no puede ser este calvario. O sea, yo no me estoy perdiendo de cómo hacer. Y después me di cuenta que estaba en este de aquí y dije, vale, lo cierro. Ya solo por la calidad del código, da igual. O sea, este tiene más estrellas, ¿vale? Este de aquí ya tiene más commits y encima está hecho por alguien local de aquí, que Carlos, ¿vale? Que eso mola mucho. Ole. O sea, tiene muchas virtudes, pero que el código está mucho mejor que la alternativa, así que fue a tope con PHP AT. Y entonces hemos hecho una pull request para integrar en PHP AT una regla adicional a todas las que ya tenía de, oye, ciertas clases de cierta carpeta solo tengan un método de entrada público. Totalmente, y Carlos súper guay, en nada de tiempo, ¿sí? La ha revisado, ha hecho un ojito y ya todo cuadra, todo encaja y todo bien. Y durante esta semana saca release y ya la publica oficialmente. ¡Ole! Entonces, ¿cómo usamos esta librería? ¿Cómo la configuramos? ¿Y qué es capaz de hacer? Pues para eso vamos a la documentación, que también, cosa diferente de la otra librería, esta tiene una página web con su documentación, la otra es más ir por el README. ¿Vale? También hay que decir que le falta un poquito de diseño quizás, pero se entiende y se ve guay. Es muy estilo PHP, sí, podríamos decir. Con el Lilith y todo. Sí. Entonces, para instalarlo fácilmente. Una cosa que sí que hemos dicho, pues estamos en el curso de análisis estético de código en PHP, es que preferimos PSALM sobre PHP Stand si tenemos que elegir entre una a la otra, pero que muchas veces se complementan. Y en este caso se complementan a nivel que PHP AT por debajo tira de PHP Stand. Por lo tanto, vamos a instalar nosotros PHP AT, pero antes de esto vamos a instalar PHP Stand, porque al final lo que acaba haciendo es generar reglas de PHP Stand para poder validar el código. Amigo, o sea, PHP AT utiliza por debajo PHP Stand, que no es la opción que nosotros recomendaríamos, tiraríamos por PSALM, como hemos visto en los vídeos anteriores del pero curso. Porque se complementan muy bien y una para unas cosas y otra para otras cosas. Perfecto, a tope. Entonces, instalamos por un lado PSALM, instalamos por otro lado PHP AT y creamos un ficherito de configuración, aquí fichero.neon, que va a decir que es también en formato YAML, pero lo tocamos muy poquito. Vale. Simplemente para poner cada test de arquitectura que vamos a tener, porque vamos a tener uno por cada contexto que ya veremos, van a ser pocas líneas hacer esto. O sea que los tests, esas reglas de validación de nuestra arquitectura no las definimos en este ficherito.neon o lo que sea, sino que las definimos en código PHP, cosa que nos gusta mucho porque eso es algo que, pues bueno, es código real, que no se presta a los tipos de errores que se podría prestar en el caso de tener un fichero YAML o cosas así. Así que cuéntame cómo lo hacemos. Pues creamos este ficherito y después hay parámetros como este de aquí que es interesante, que nosotros no lo ponemos y ahora vamos a ver por qué no lo ponemos. Antes de nada, ¿cómo empezamos nosotros? Pues vamos a ir a nuestro código, que lo tenemos aquí, y vamos a ver el fichito neon que hemos creado. Venga. Tal y como lo hemos hecho, tenemos aquí el phpstand.neon de la raíz, que lo que hemos hecho es activar el PHP AT para el PHP stand, metiendo esta línea, que también está en la documentación, y después le hemos puesto nivel 0, el nivel más laxo que tiene, para que no nos corrija ninguna regla. Nosotros queremos usar PHP stand por PHP AT, no por nada más. Le hemos dicho en qué directorios tiene que ejecutar el código, en dónde hay, y qué directorios queremos que excluya. En este caso, no queremos ninguna carpeta bar. En teoría, PHP stand soporta wildcards, en la práctica no funcionan. Ni con un asterisco ni con dos, no funcionan bien, así que mando los 4 bar que hay y para adelante. Y aquí hemos definido dos tests. Mi primera intención era que todo estuviera solo en un fichero de testing, pero después me he dado cuenta que tal y como funciona PHP AT, hoy en día al menos tiene más sentido tener un ficherito por cada contexto que tengamos. Vale. Así que vamos a verlo. Tiene sentido porque al final cada contexto, estamos hablando en terminología de bounded context, pero podríamos estar hablando en términos de vertical slicing o screaming architecture o que cada departamento tenga su contexto donde tenga ahí su codiguito y tal. Pues tiene sentido que cada uno tenga su configuración porque se va a conocer sus propias reglas y tal. Aquí entonces ponemos las generales
Vemos entonces que ya hay 2 tests que estamos haciendo. Esto de Share Architecture Test, ¿qué vendría a ser? Todos los tests de la parte compartida, tanto del contexto compartido, que de dominio no importemos infraestructura ni cosas de fuera, como si hubieran cosas en comunes para todos los contextos. Vale, y luego el Mock Architecture Test, Que está testeando la arquitectura de dentro de Mock, que se sigue hexagonal y ese tipo de cosas. o sea, aquí dentro. desde el phpStand.neon, de la raíz del proyecto, hacemos los tests de cada uno de los contextos. Exactamente. Ok. Y nada más. Simplemente haremos uno por cada contexto. Vale. Entonces, empezamos con el de Share, que tenemos diversos tests. Importante, son test y tal y como funcionan, no son test de PHP Unit, sino que acaban devolviendo una regla de PHP Stand a ejecutar. Ok. Por lo tanto, en cada test, los métodos públicos que tengamos, se va a ejecutar todo lo que hay allí. Importante. Y importante también que empiece con la palabra test, si no, no se ejecuta. Entonces, lo primero que hacemos, estamos creando una regla de PHP-AT donde está diciendo que todas las clases que estén dentro del namespace CodeLTV Shared Domain solo pueden depender, esto lo ignoramos un segundito, ahora iremos, de sí misma, de dominio, o sea, yo dominio puedo importar dominio, y aparte de UID. Esto está guapo, porque te empiezas a dar cuenta de dependencias posiblemente externas que tienes, que estás tratándolas en este caso como dominio. En este caso nuestra clase UID que utilizamos, por debajo tira de UID de Rumsa, por debajo. Y nosotros la queremos tratar como algo interno, dentro de este dominio, porque lo estamos metiendo aquí, así que desde aquí permitimos que se importe. No vamos a permitir que este UID se importe desde dominios de otros contextos, por ejemplo. Vale. Hostia, mola al final la API que expone PHP-AT para definir reglas, porque es bastante semántica, se entiende bastante bien, es bastante estructurado. Entonces, a tope con esto. Sí, y aquí lo que sí que está la gracia, y lo que comentaba antes, tiene un parámetro muy interesante PHP-AT, que es Ignore Built-in Classes. ¿Qué significa esto? Significa que PHP-AT detecta cualquier dependencia de cualquier clase. Entonces, también me va a marcar como dependencias si encontramos un throwable, un invalid argument exception, un runtime exception. Pero claro, estos son constructores que nos da el propio lenguaje, clases que nos da el propio lenguaje y que sí queremos utilizar la mayoría. Entonces, ¿por qué no activar este flag a true y que me ignore estas y que las de PHP no me las cuente y sí decir una a una mando cuál quiero que sea el wildcard? Aquí la cosa es que estas, por ejemplo, todas las puedes leer y puedes entenderlas bastante como si fueran de dominio. Pero hay otras de PHP, como puede ser la de Reflection, que solo quiero usar en infraestructura. Si tengo esto habilitado, si estuviera usando alguna de Reflection en dominio, no me saltaría un error. Así la ofino, ¿eh? Así la ofino. Me gusta, ¿vale? Sí, y esto aquí está curioso porque también cuando hice la PR de añadir esto al repo de PHP de example, Carlos comentó, oye, si quieres puedes habilitar esto. Y yo, no, es una decisión tomada queriendo, y de ahí también que todas las clases comunes que entiendo que me más como dominio, los hago una clase estática y para reusarlo, y aquí llamamos. Por cierto, el repositorio que estamos usando, efectivamente, lo tenéis también público en github.com/codelitv/php-dd-example, y es el repositorio que corresponde a la serie de cursos de arquitectura de software que tenemos disponibles en pro.codeli.com, donde vamos haciendo pues todo eso, desde arquitectura hexagonal, testing, etcétera. Entonces es un repositorio que tiene cabida pensar en este tipo de reglas. Habrán proyectos en los que esto sea sobre ingeniería y no sé qué, no sé cuánto, estamos de acuerdo, con lo cual este tipo de utilidades como PHP-AT puede tener sentido cuando ya el proyecto que estamos desarrollando pues tiene una cierta entidad y complejidad. Y sabes que está juego también. Cuando abres estos repositorios tiene esta parte de estrellita, que si ves un repositorio que te gusta, como puede ser, como puede ser por ejemplo PHP-AT, está aportando mucha calidad, mucha cosita, tiene muchas estrellas, pero nunca son suficientes, así que dale un like que se lo merece. Perfectísimo. Entonces, decimos, ya tenemos configurado algún test más que definamos. Sí. En Share también nos aseguramos que infraestructura solo que no puede importar de otros contextos. Importante. Vale. Infraestructura Shared puede importar de Shared lo que quiera, puede importar de fuera cositas, pero no puede importar de otros contextos. Tiene sentido. Y aquí está muy guapo porque activas esta regla y te das cuenta de cosas que estás haciendo mal. ¿Qué cosas teníamos? Pero primero, le estamos diciendo que infraestructura no debería depender de... Esta está guapo como lo hice, porque al principio me estaban matando mucho. Estaba haciendo que algo más genérico de infraestructura solo puede depender de esto y de esto. Pero me di cuenta que puedo decir, oye, infraestructura no puede depender de Codely, menos, porque no es un excluding, de Codely Shared. Perfecto. Así que perfecto, puedo entrar todo aquí dentro. Y después saltó un par de errores de MySQL Database Cleaner y Authenticate User Command. ¿Qué les pasa a eso? Pues lo que pasa es que tenemos un par de cosas que movimos por un lado de SRC y otro lado de apps aquí a compartido. Vale. Y que están usando código, por ejemplo, el Authenticate User Command. Sí. Por aquí dentro tenemos dentro de Symfony, no me acuerdo qué, una librería que nos está llamando aquí dentro. Y un código que en verdad este Authenticate
que user command está en la aplicación de backoffice. Está feo. Que share conozca una aplicación. Está feísimo. Pero temporalmente, pues no lo voy a arreglar, pues se queda aquí con un esto necesita ser refactorizado. Lo bueno que sea en código, que es fácil de buscar, le podemos poner aquí un to-do y así también podemos priorizarlo o meterlo en el backlog como prefiramos. Un like por todos esos to-dos que nunca fueron hechos. Y después está este otro MySQL Cleaner, muy buena eso. Que este de aquí se llama desde el Environment Arranger. Sí. Esto es una cosa que solo debería pasar en test, que se trunque en la base de datos, pero el código de producción está por ahí. No se llama en producción, pero está por ahí. Sin querer en producción, quizás podríamos llamar a este método. Está feo eso. Está feo. Así que aquí también lo vemos y sabemos que se está para refactorizar. Perfecto, más reglitas, ¿qué más podemos configurar? Y esta es la que hemos hecho nosotros. Vale. Asegurarnos que los casos de uso solo pueden tener un método público. Qué rica. Y aquí... esto, una pregunta, ¿esto no lo podríamos haber hecho, por ejemplo, con herramientas también alrededor del ecosistema de análisis estático en PHP, como por ejemplo Mesh Detector? Sí, se puede hacer con PHP Mesh Detector. Tiene una función que es número de métodos públicos, pero está enfocado, una cosa, a número de métodos públicos en general. O sea, no es como este que dice solo tengo un método, que lo veo como muy explícito. ¿Sí? Y número 2, la configuración es calvario. O sea, aquí es fácil decirle solo a los casos de uso. Ahí decirle a los casos de uso implica hacer un ficherito de configuración por cada sitio, como veremos en breves, porque estamos en el curso de análisis estático de código en PHP, donde vamos a ver en breves el PHP Mesh Detector y cómo sí puede ser útil, no para este tipo de cositas. Ok. Pues para este tipo de cositas podemos decirle, oye, lo que nos permite PHP-AT también es hacer expresiones regulares. Vale, ojo al escapar la contrabarra, ¿eh? Tiene que estar, sí, no sé por qué, 4 veces, no 2, 4 veces tiene que estar. Con 2 no funciona. Total, estamos diciendo, todo lo que esté en Codely, cualquier palabra, application, y que no acabe ni en command ni en query, vale, excluyendo de aquí todo lo que implemente response o todo lo que implemente espérate, vamos por partes. Primero, Codely es el vendor, luego tendríamos el Bounded Context, que sería ahí mock o backoffice o lo que sea. Luego tendríamos el módulo, que sería cursos, usuarios, lo que sea. Y para verlo. Exacto, eso es. Entonces ahí tenemos cada uno de los wildcards, mock, cursos, y ahí ya tenemos la carpeta de aplicación. Entonces todo lo que esté dentro de la carpeta de aplicación, cualquier subcarpeta de cualquier caso de uso, y dentro que no tenga, ¿no? Command o query, porque esos van a ser DTOs. Exactamente. Y si van a tener más de un método público estos. Por ejemplo, de aquí, que tenemos un curse creator, un curse command y el command handler, vale, lo que no queremos es el command. Queremos que tanto el creator como el command handler sí que entren, porque ambos solo deberían tener un punto de entrada. Vale, ok. Entonces, de aquí, después lo que hacemos es excluir los que implementan response, porque muchas veces, si usamos CQRS, cuando hay una query, hay un tipo de respuesta que es response. Y de esta forma, podríamos hacerlo de dos formas. Si acabamos siempre con el sufijo de response, pues lo metemos aquí, que tampoco queremos response. O porque sabemos que está implementando, en este caso, una interfaz de response, pues que implemente response y se ve más fácilmente aquí. Aquí una de las cosas que sería muy tentadora es decir, oye, pues metemos una interfaz de application service que implemente en todos los casos de uso, y así el selector, en vez de ser por los wildcards y la jerarquía al final, que sea simplemente por el selector implements application service class. El problema ahí es que estaríamos un poco pervirtiendo el diseño con una interfaz que no aporta nada, porque no tendría ningún método de entrada, porque no se puede generalizar. Totalmente. O si lo generalizamos, esa abstracción no nos aportaría absolutamente nada más que problemas. Entonces evitamos introducir esa interfaz por este motivo, ¿correcto? Totalmente. Vale. Viéndolo ahora también se podría simplificar de una forma. Si alguien quiere hacer una pull request al repositorio, que podemos decirle aquí, excluyendo un selector de clase, bla, bla, que tenga el command o query. Entonces aquí te quedaría algo más como algo más similar a esto. Dame todo y luego lo quito, ¿no? Sí, dame todo y quito esas. Y queda más simple de ver todo esto. Más legible. Vale. Pero bueno, y básicamente eso. De esta forma nos aseguramos que estos de aquí solo tengan un método. Vale. Y está muy guapo porque funciona. Esto de verdad lo pruebas y funciona. Y si le haces un segundo método, funciona. Y cabe decir que vio algo muy interesante cuando yo hice la pull request, Carlos, que es que hice la pull request y conté solo que tuvieran un método público. No pensé en los constructores. Hice un test, pero en el test, en la clase de fixture que hice, no le metí un constructor, que también cuenta como método público. Claro. El suite que lo vio, hice el fix y ya funciona guay. Entonces, aquí ahora, si fuéramos a cualquier caso de uso, ¿cómo ejecutamos esto a todo esto? Pues muy sencillito. Si vamos a la documentación, ya podemos ver abajo del todo que te pone el comandito de vendor bin, phpStan, analyze, y le pasas el ficherito. Básicamente es lanzar phpStan con esto. Entonces, si quieres, lo podemos lanzar. Aquí también importante, en el repositorio nosotros tenemos un ficherito makefile para organizar este tipo de comandos. Y aquí tenemos uno de test architecture, donde lo lanza dentro de Docker, pero aquí lo tenemos. Cosa importante, que phpStan consume mucha memoria y esto de aquí va muy bien. O sea, recomiendo tener el php-d aquí, porque si no te puede llegar al límite de memoria. Entonces, no le pasamos el
ficherito porque ya se llama por defecto, que es phpStand.neon, ya lo pilla. Vale. Venimos al terminal, ejecutamos el comandito, Vale. lo analiza, mira todos los ficheros y dice que todo bien. Si ahora yo fuera un caso de uso, por ejemplo, que estamos aquí, el Course Creator Venga. y le metemos otro método público, cualquier cosa. Incluso podríamos hacer una regla, viendo el código bastante fácil de mantener y de extender y demás, para que ese método fuera el invoke. Exacto, concretamente. Sí. Y ya estaría eso riquísimo. Pero mira, aquí te da el error. ¿Y sabes lo bueno también? Que porque utiliza una herramienta estándar, que es PHPStand por debajo y no se ha inventado la suya. PHPStand ya tiene integración con los IDEs y en este caso me está diciendo, el error de PSALM, que tiene preferencia aquí, pero si hacemos un poquito de scroll para arriba y vamos a la clase, PHPStand tiene integración y ya me está diciendo que el Course Creator solo debe tener un método público. Qué guapo, ni el propio IDE integrado ya este tipo de cosas. Esto maravilla. Lo ves aquí y aquí lo tienes ya para esto, lo puedes fixear rápidamente. Démonos cuenta por qué nos emociona este tipo de cosillas. Y es porque acorta radicalmente, tremendísimamente el feedback loop. Es decir, antes teníamos que comitear esto, subirlo, a alguien hacer una PR y entonces detectar esto y nosotros luego corregirlo y tal. Ahora no. Ahora el tiempo desde que cometemos un error o una violación de las convenciones a nivel de arquitectura que hemos definido en el equipo hasta que nos damos cuenta de ese error y lo podemos corregir, es que se reduce enormemente porque lo tengo yo ya en el propio IDE, me lo está diciendo, con lo cual esto es espectacular. ¿Qué más cositas tienes? Después tenemos la de mock, ya te cuento porque tenemos una de mock separada de la share. El share ya me han visto, share cubre todos los contextos. Todos los contextos, los casos de uso solo pueden tener un punto de entrada. ¿Vale? Pero aquí, por ejemplo, la definición de arquitectura hexagonal del contexto de mock lo estamos definiendo en mock y no en share para todo en común. ¿Vale? Y esto es por lo siguiente, porque pese a que podemos hacer esto y podemos decirle, por ejemplo, dominio solo debe importarse de sí y de share, de nada más. A ver, plega aquí la terminal. Sí, le estamos diciendo, oye, todo lo que esté en Space, pues Codel y mock, cualquier módulo que haya dominio, solo puede depender de las clases de lenguaje que hemos dicho, de sí misma y de shared. ¿Por qué? Porque aquí en verdad lo que estamos viendo es que es algo que parece que encaja, pero no encaja 100%. Porque le estamos diciendo que dominio puede depender de dominio. Pero en verdad, para que esto fuera fino, debería crear un test por cada módulo. Para decirle que el dominio de mi módulo usuarios solo puede depender del dominio módulo usuarios. Con esta de aquí, yo podría estar importando desde el módulo de vídeo algo del dominio del módulo de usuario. El repositorio de usuarios, que suele ser el típico. Entonces, ¿por qué hacerlo aquí y no en share? Porque en share, si lo hiciera, sería más genérico y sería incluso esto. Sería con esta expresión regular. Y es que desde un contexto podía importar el dominio de otro contexto. Entonces, el sweet spot para decir lo que he encontrado no demasiados test que encaje está aquí. Pero, Carlos, si te encaja, que no te quepa duda, si hay un que sí, que aquí se puede hacer un shoot follow hexagonal architecture y así se puede hacer por código. Lo implemento, hago una pull request y ya lo tenemos y que sea por cada módulo bien hecho. Mola. Y con esto ya tenemos una arquitectura bien testeada. Después ya tenemos aquí la capa de aplicación, que puede depender de aplicación y dominio, y la infraestructura de todas las de arriba. Pues perfectísimo. Vamos, oye, a asegurar la calidad de nuestro código viendo cómo lo podemos integrar con Mesh Detector, cómo detectar ficheros a refactorizar con Charm. ¿Te han dicho a ti que tú eres cara de complejidad ciclomática? A ver, lo vemos en el siguiente vídeo. Un Ahora. saludo.